Mi nombre es Ángela Yolanda Ramos Cruz, perteneciente al programa de licenciatura en Pedagogía Infantil. El día de hoy vamos a hablar de la masacre ocurrida en El Aro. El Aro es un corregimiento perteneciente al municipio de Ituango en el departamento de Antioquia. Este corregimiento, el 22 de octubre de 1997, fue sitiado por 200 paramilitares llamados los Mochacabezas, los cuales sitiaron el corregimiento durante 7 días, torturaron y masacraron a 15 de los habitantes del corregimiento. Aparte de esto, la mayoría del pueblo tuvo que desplazarse forzosamente, ya que de las 60 casas que existían en el pueblo, 42 de ellas fueron quemadas. Al marcharse los paramilitares, robaron más de 1.200 cabezas de ganado y secuestraron a 17 de los pobladores del pueblo para que pudieran arrearlos hasta el lugar de destino que ellos querían. A raíz de este acontecimiento, la Corte Internacional de los Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por hacer caso omiso a las pedidas de ayuda de los ciudadanos de El Aro. A causa de esta condena, el Estado colombiano tenía que indemnizar a las familias, reconstruir las viviendas, dar ayuda psicológica, hacer investigación de los participantes en el caso, ya que según investigaciones hubieron miembros del Ejército Nacional y políticos que participaron y dieron paso a esta masacre en este municipio. Todo esto, a pesar del tiempo que ha pasado, hasta el momento no se cumplieron las ayudas que debía dar el gobierno nacional, y las pocas que se cumplieron a medias y por medio de... Hola, buenos días, mi nombre es Ana Lucía Morales, pertenezco a la carrera de licenciatura en Educación Infantil, 9º semestre. En esta oportunidad queremos hablarles sobre el conflicto armado, exactamente de la masacre ocurrida en El Aro en el año del 97, el 22 de octubre del 97, que ocurrió con la participación más de 200 paramilitares, aquellos que torturaron y asesinaron a pobladores de Ituango, corregimiento del departamento de Antioquia, que uno de los factores involucrados en esta masacre que hubo en ese año fueron las Autodefensas Unidas de Colombia. Exactamente, un paramilitar llamado Francisco Villalba acusó directamente al gobernador de ese tiempo, que era el expresidente Álvaro Uribe Vélez, como presunto actor intelectual de aquellas masacres que ocurrieron en ese año en el corregimiento de Ituango, aquella que sucedió con miles de masacres, afectando a lo que tuvo que ver con todos los habitantes, con esa masacre de campesinos, de líderes sociales, de desplazamiento forzado. Entonces queremos dar a entender que con esta masacre fue una de las miles que quedó impune y que aún se investiga y que aún se exige los derechos por aquellas personas y familiares que aún cargan en su conciencia aquella masacre que no pueden olvidar. Entonces nosotros queremos dar como respuesta a un interrogante, que es aquel: ¿qué papel tiene el desplazamiento forzado en este escenario? Pues es súper importantísimo, porque a raíz de todo lo que sucedió, de lo que se aconteció, hubieron demasiadas familias que estuvieron muy afectadas, como psicológicamente y económicamente, a raíz de toda esta situación y todo lo que se presentó, ocasionando pues la pérdida de sus sitios de vivienda, sus trabajos, porque como ya se los había dicho, las personas más afectadas fueron los ganaderos, los líderes sociales y los pobladores, aquellos que se dedicaban a sus quehaceres del campo, sembradores, ganaderos y comunidad como tal, que fueron afectadas
al parecer quisieron tapar todo y dejar eso creyendo de que habían otros grupos en ese departamento paramilitares donde ocasionó todo, y realmente la verdad no fue así. Atendieron con la vida de miles de civiles que no tenían nada que ver en la guerra por cuestiones de territorio y de guerra, destrozando y acabando con miles de familias, la tranquilidad de hogares que jamás habían vivido la guerra. Y lo más triste es la mala jurisdicción que se dio, porque se quiso embolatar todo el proceso investigativo. Aquel testigo que dijo que era el presunto actor intelectual, que era el gobernador de esa época, de ese tiempo, fue asesinado en noviembre de 2008, aquel testigo que era súper importantísimo. Entonces lo que queremos dar a entender es que la masacre que ocurrió afectó en muchos sentidos, psicológicamente para iniciar, y ocasionando todos esos desplazamientos de esas familias que no tenían ningún apoyo económico, ni moral, ni por lado de la justicia. Se vulneró todos sus derechos, dejándolos a un lado y dejándolos a la intemperie, sin hogar, sin trabajo y sin justicia. Buen día, cordial saludo. Mi nombre es Lady Ginette Latorre González, del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil, noveno semestre. Buenas tardes, mi nombre es Irlanda Tobar, soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil. ¿Cómo el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia contribuye a la construcción de una cultura de paz? Colombia ha sufrido durante los 60 años una gran oleada de violencia intensiva, en el marco de un conflicto armado interno que ha tratado de ser conciliado y acabado mediante diversas estrategias que ha promovido el gobierno. Son 60 años de conflicto armado, han dejado huellas sobre gran parte de la sociedad en Colombia. Los campesinos, las ciudades han vivido cambios extremos por esta guerra que surge entre grupos armados y el gobierno, y los que pagan son aquellas personas que tienen que dejar sus casas, sus viviendas, para no ser como asesinados, no ser golpeados por esta guerra que vivió Colombia. De personas que han abandonado sus territorios por causa de la violencia y tuvieron que reconstituir sus vidas en lugares desconocidos, lejos de sus familias, lejos de lo que construyeron, por decirlo así, toda una vida, y que llegue la guerra y le acabe todo de la noche a la mañana. En el 2005 se creó la Ley 975 o la Ley Justicia y Paz, que pretende generar un espacio de transición hacia la paz en Colombia y que involucra a todos los grupos armados organizados al margen de la ley, que quieren someterse a ella, así como también tienen en cuenta a las víctimas, sus necesidades y derechos. La Ley de Justicia y Paz, así como garantía de una serie de beneficios a los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, que se sometan a ella, también vela porque los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación se haga efectivo. Desde hace 10 años, el Grupo de Memoria Histórica y luego el Centro Nacional de Memoria Histórica ha recogido las narraciones de las víctimas de la violencia en búsqueda de sustituir la venganza por la esperanza, y así como con el tiempo abrir el camino para la reparación, la justicia social y la consolidación de un país
democrático. En el 2008 el Estado empezó a hablar sobre el valor de la memoria, historias para alcanzar la paz, y la sociedad respaldó esa idea de que se establecieron caminos institucionales que le dieron primordialmente la voz a las víctimas. Primordialmente por eso se creó esta ley, porque las víctimas son los primordiales en una reconstrucción hacia la paz. La ley de víctimas, se creó la ley 1448 en el 2011, promovida por el gobierno. Abrió un espacio institucional el tema de la memoria histórica como condición inaludible para alcanzar la paz, donde las víctimas son protagonistas importantes de nuestra historia. La memoria histórica entonces aporta una dimensión fundamental en la transición hacia la paz, la del conocimiento y el reconocimiento por parte del Estado y de la sociedad de los hechos de violencias ocurridos.